Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo videazo. El día de hoy me van a acompañar a hacer un recorrido desde donde yo vivo hasta el punto donde tengo que ir a trabajar. Más o menos son unos 24 kilómetros, dice en moto más o menos. Nos demoramos 57 minutos, una hora hasta allá en moto. Y pues no tengo moto en este momento, entonces vamos a coger el transporte público. Realmente será muy eficiente. ¿Cuánto me demoraré? Entro a las 10 de la mañana, son las 7:32 de la mañana, entonces ya salimos porque me da miedo llegar tarde. Lo primero que toca hacer es ir hasta el alimentador, porque yo vivo en una parte muy alejada como de el portal. El portal es como un lugar donde, pues es como un lugar principal donde de ahí salen como todos los buses para todo Bogotá. Pero entonces como vivo tan alejado, vamos a ver la primera parada, que es el alimentador. Llegamos a la primera parada, que es el alimentador. 7:40 son de la mañana. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá no se demore, pero siempre hay harta gente, eso significa que no ha pasado, entonces bien por ese lado. O sea que no se va a demorar, ojalá. Acá hay unos cositos que se les llaman tuk-tuk, que son estos, o pues hay otros diferentes. Y es porque, pues digamos que la problemática es que casi nunca pasa el alimentador, ¿no? O sea, de casi todo Bogotá es como la cuestión. Entonces digamos que esos carritos son los que lo llevan a uno, pero cobran 2.000 pesos de más. Entonces pues ahorita presupuesto no hay. Ya llegó, menos mal no está tan lleno. Y pues aquí nos vamos como en el primer recorrido. Por ejemplo, así va el alimentador. Entonces vamos a ver cómo nos va desde este punto hasta el portal. Digamos que la demora es esperarlo siempre acá, pero después cuando de aquí para allá ya es más rápido, más o menos hasta ahora. Entonces positivo, antes era mucho más difícil. Entonces después les cuento cuando se ve el portal. Por ejemplo, vean, nunca ven ni un alma y toda la gente que hay afuera, atrás. Está complejo la vaina. Les cuento que ya llegamos aquí al portal. Vamos a ver cuánto nos demoramos en este pedacito para bajarnos. A ver qué tal. Siempre fue demorado desde donde estábamos hasta acá. Creo que ahora sí ya nos vamos a bajar. Vamos a ver qué tal es la odisea para poder bajar de este lugar. Vamos a ver qué tal. Está esto. Van bajando, unos y se quedan ahí esperando. Mientras que se baja y desocupa esta vaina. Y listo, hemos llegado al portal, a todos esos que venían en el alimentador. Son las 8:04 de la mañana, ya llegamos entonces al portal de Suba. Estos son los alimentadores, los que le digo, o sea, las rutas que nos traen hasta este punto, que es donde salen los rojos, los más grandecitos. Vamos a ver cómo nos va. Había mucha gente acá, nos demoramos más o menos desde que salí de mi casa hasta este punto, vamos más o menos como casi 35 minutos. Entonces, bueno, vamos a seguir el recorrido. Bueno, correcto. Listo. Vamos a buscar la que nos sirve, que creo que es hacia allá. Y si no, pues toca buscar otro lado. Pero pues bueno, vamos a ver cuánto nos demoramos. Entonces son las 8:06 de la mañana. Entonces, bueno, vamos a seguir. Recuerden que tengo que entrar a las 10 de la mañana. Salimos a las 7:30 de la mañana. Bueno, creo que ese me sirve, pero tengo que hacer transbordo. Voy a ver si está otro. Mire cómo esto está de lleno. Tengo que hacer otro, a ver si está el que necesito. Si no, me toca coger ese y hacer otro transbordo. Ojalá esté el otro, porque es mucho más rápido. Hay bastante gente el día de hoy. Y eso que estamos en hora pico. Qué buena idea, voy a hacer un video de estos, de cómo es el recorrido en hora pico. Debe ser una locura, si así es una locura. Creo que ya llegó el mío, voy a correr. El de allá es el mío, pero no alcancé. Pero bueno, ya sé que está saliendo, entonces tranqui por ese lado. La hora pico aquí digamos en Bogotá es de 4:04 de la mañana, 4:15 de la mañana, hasta las más o menos 6, 7 de la mañana. Y en la tarde, desde las 3 de la tarde como hasta las 6 de la tarde. Esa es la hora pico. Vamos a hacer la fila y pues les comento a ver cómo nos va. 8:08 de la mañana, entonces ya estamos esperando aquí a ver cuánto se demora. Ojalá no tanto para poder lograrlo, porque al punto donde voy va a haber, tengo que ver otro alimentador. Vamos a ver cuánto se demora y no nos coja la tarde. Oiga, corrimos con suerte. Pasó, mejor dicho,
al momentico. Por ejemplo, yo no soy como muy partidario de coger esas sillas porque se pelean por las sillas, que quién se siente, quién no. Entonces, pues bueno, vamos a ver si alcanzamos a sentarnos. Ah, si logramos. Uy, casi me escalabro. Para los altos tengan cuidado. Y pues ya estamos aquí. Vamos a ver cuánto nos dura el recorrido. Son las 8 y 9 de la mañana, entonces bueno, vamos a ver cuánto dura el recorrido aquí hasta el otro portal, que es el Portal del Sur. Como recomendación, cuando estén en estos transportes siempre cierren las ventanas de acá si ustedes van a utilizar el celular, porque usualmente o las jalan y se meten y roban el celular, o pues le meten la mano en las estaciones y le roban el celular, para que lo tengan en cuenta. Esto es lo que les digo, ¿sí? Acá hay una persona acá a este lado y uno le pueden meter la mano, pum, para el celular. Entonces, para que tengan en cuenta, son las 8:34 de la mañana, ya vamos una hora desde que salimos de la casa. Vamos bien de tiempo, eso es lo que me importa ahorita, pero bueno, vamos bien de tiempo. Pues todavía falta bastante, no vamos ni por la mitad de lo que el recorrido, pero pues avanzado. Lo bueno es que no tuve que coger otro transbordo, o si no, entonces bueno, ya todo bien. Querías hacer unas preguntas ahí para que escriban en los comentarios. Cuando son estos recorridos tan largos en cualquier parte de la ciudad, ¿ustedes qué hacen? ¿Leen un libro como la señora o se la pasan en el celular? Por ejemplo, yo lo que hago es utilizar Duolingo. Me la paso jugando Duolingo como para distraerme, porque si no me aburro bastante. Pues dormir a veces no me coge el sueño en el Transmilenio. Espero que se esté escuchando porque pues hay mucho ruido, ¿no? Pero pues bueno, bien. El pasaje de Transmilenio vale como 67 centavos de dólar, casi $1 más o menos. Y pues digamos que pueden ir de norte a sur, de oriente a occidente, pues con ese dólar, viendo como los paisajes y toda la vaina, como para que entiendan un poco cómo es la ciudad. Eso sí, si ustedes son extranjeros, ¿no? Pues porque uno ya lo conoce, o pues digamos que personas que vienen a Colombia por primera vez, o a Bogotá. Creo que ya llegamos como a la mitad de todo. Esta parte para mí es la más favorita, porque aquí se alcanza a ver como toda la ciudad. Parece chévere. Lo que sí me tiene como molesto es el ruido. Si escuchan en este momento, escúchenlo. Y es por eso, tienen como activado, no sé qué sea, de la ventilación, pero pues como las ventanas están abiertas y todo de todo lado, pues no funciona, ¿no? Pero se escucha harto y ya me duele la cabeza de escuchar esa vaina. Horrible. Como que el man me escuchó, el del que está manejando, porque ya lo quitó. Es que ya me dolía la cabeza, de verdad. Eso está bien por ese lado. Son ya las 9 de la mañana, ya casi llegamos, faltan como 2-3 estacioncitas, o sea unos 15 minutos de aquí para allá. Desde que salí de la casa ya llevamos hora y media de recorrido, entonces bueno, pues vamos bien de tiempo y eso es lo más importante. Bueno, que está solo esto, me puedo sentar así, está chévere por ese lado, porque a veces se pone complicada la vaina, pero pues bueno, estamos bien. No es mentira, ya son las 9, entonces ya casi llegamos hasta el otro portal y ahí tengo que coger otro alimentador para llegar pues al punto donde voy a trabajar hoy. Entonces venimos a ver cómo nos va con esta ruta. Ustedes se aguantarían casi 2 horas de viaje y eso que me ha rendido. Yo me he demorado hasta ese punto casi las 2 horas y media o 2 horas y cuarto. Digamos que hoy nos entró solo esta persona a hacer como a tocar como flauta, pero el resto del día de hoy estuvo tranqui con la cuestión de los vendedores ambulantes. O sea, no solo toda esa persona, y pues digamos que a veces a las personas, pues yo hace rato no puedo Transmilenio, les es molesto eso, porque se baja uno, entra otro, se baja uno, entra otro. Está bien uno cuando uno está metido en este transporte, entonces está bien por ese lado. Nos despedimos de aquí al Transmilenio, que este fue el que nos trajo. Son las 9:07 de la mañana. La verdad, bastante largo el camino y todavía lo que nos falta. Entonces voy a preguntar dónde tengo que coger el alimentador. Creo que es el 10-2, que es Bosa Centro. Este es el Portal Sur. Hay que tener cuidado en algo, y es que aquí en este portal hay como 2 plataformas para alimentadores. Entonces tienen que preguntar muy bien, porque si no se van a perder y tendrán que pagar otro pasaje, o bueno, no sé. Entonces para que lo tengan en cuenta. Uy, casi me cae el celular. Esta es una de las plataformas. Estos son los mismos alimentadores que yo cogí un azul, pero todos son iguales, ¿listo? Y estos son los rojitos, que esos son los Transmilenios como tal, los normales. Efectivamente es el 10-2. Ojalá no se demore, porque ya estoy cansado de este viajecito que está largo. Pero pues bueno, hace parte de no tener moto en este momento. La moto está arreglándose, porque usualmente hasta ese punto me demoro 1 hora nomás. Igual siempre es lejos en moto. Entonces pues bueno, miren, acá está el portal. Esto está aquí, se está llenando. Busquemos Bosa Centro, creo que es acá.
Y bueno, vamos a buscar el alimentador. Bueno, vamos a pasar por acá. Y vamos a hacer vientos. Y ya, bueno, miramos a ver cómo nos va. Y llegamos a las 9:10 de la mañana a esperar el alimentador. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Ya llegó aquí el alimentador que nos va a llevar. Son las... Ya les digo qué hora es, porque si no... Es que no tengo reloj. No me gusta utilizar casi cosas así. Vamos a ver. No está tan lleno como el anterior. Entonces vamos y buscamos dónde sentarnos. Son las 9:13 de la mañana. Entonces no se demoró nada en pasar. Bien, en cambio mi alimentador, digamos que cuando voy hasta mi casa, sí puede demorar media hora esperándolo nomás. Entonces digamos que siempre me ha pasado que por acá, cuando yo vengo a estos lugares como Bosa, por ejemplo, es bueno porque el alimentador pasa muy rápido a comparación de mi alimentador en Suba. Uno piensa que en esta vaina uno va seguro, pero miren esta vaina, se mueve todo. Digamos que por si el alimentador sí está viejito, miren eso, por ahí suena todo feo. Esto se puede estar rompiendo, qué peligro. Algo que sufren muchas personas que viven como por este sitio en hora pico más que todo, es que aquí se arman unos trancones por toda la autopista. Entonces, por ejemplo, si usted vive bien al fondo de Bosa y tiene que coger el alimentador acá, es una demora cuando hay trancones. Entonces sufren bastante porque, por ejemplo, aquí queda la terminal del sur, donde salen todos los buses para todas partes de Colombia. Entonces esto se arma en hora pico, esto es una miércoles, o sea, y aquí pasa mucho tractomula, mucho carro, es muy complejo. Entonces pues bueno, ya vamos avanzando y creo que en total yo digo que nos demoramos 2 horitas cerraditas. ¿Ustedes qué piensan? Ahora sí ya se llenó esto, se puso lleno esto ahora sí. No me imagino, lo que digo es que todavía no es hora, o sea, ya no es hora pico y esto siempre se llena. Bueno, ya empezamos aquí a bajar del lugar, ya les digo qué hora es y pues igual todavía falta un poquito de recorrido. Bueno, les cuento que son las 9:26 de la mañana. Digamos que hasta este punto llevamos prácticamente 2 horas cerradas, pero aún falta, digamos que esta no es la parada en la que realmente tenía que bajarme, sino es en otra parada, pero pues miren, el trancón está una miércoles y no pienso dar la vuelta, prefiero caminar. Entonces vamos a contar este tiempo de este desplazamiento hasta el punto y ya les digo cuánto nos demoramos en total. Chicos, ya hemos llegado al punto donde pues voy a trabajar, que es acá en Gran Plaza Bosa. Son las 9:31 de la mañana, eso quiere decir que me demoré 1 hora con 59 minutos desde que salí de mi casa. Imagínense todo ese tiempo y digamos que hay gente que dura hasta más metido en esta vaina y les toca transportarse de punto a punto. Digamos que es bastante lejos y pues Bogotá es muy grande. Digamos que el transporte público no es que sea tan eficiente como en muchas partes del mundo, ¿no? Eso sí es verdad. Digamos que está lo del Transmilenio, está el SITP que podía haberlo cogido, pero realmente a mí me puede demorar 3 horas fácilmente. Entonces, que el SITP son unos azulitos, vean estos que vienen acá. Esos son los SITPs y pues esos se demoran bastante. Cuéntenme, chicos, ¿ustedes sí tomarían el Transmilenio o les toca o prefieren optar por un carro, una moto, una bicicleta? Si les queda cerca el trabajo o no. Por ejemplo, digamos que mi trabajo es en todo Bogotá, entonces yo tengo que estar desplazándome por todo lado. Entonces sí o sí es preferible una moto, pero digamos que si no, me toca salir con 2 horas y media siempre de la casa a los puntos donde me toque, bien al norte, bien al sur. Entonces esa es como lo único feito. Pero pues bueno, ¿ustedes qué piensan? 2 horas haciendo un recorrido para ir a trabajar, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Cuéntenmelo ustedes. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Conseguir un trabajo más cerquita a la casa o más bien lejitos de la casa? ¿O prefieren conseguir un lugar donde consigan el trabajo, conseguir un lugar allá? Déjenmelo saber. No siendo más, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.